Somos lo mismo. Es decir, que la mejor terapia que uno puede realizar es cultivarse. Cultivarse quiere decir leer, estudiar, hacer yoga, hacer meditación, visitar museos, conciertos, retiros, conferencias. Eso es lo más importante de una persona que quiera superarse. Lo más importante con diferencia, y es lo más sencillo, es cultivarse en esta dirección. Si te cultivas y procuras, tienes la constancia de hacer las cosas un poquito mejor cada día, esa es la base de cualquier proceso de superación. Fernando Díez es filósofo, orientalista, escritor, concertista de sitar y conferenciante. Viajero infatigable de varios continentes, presume de los 5 largos viajes que hizo a la India por tierra y en solitario allá por los años 70. Vivió 12 años en la India dedicado a la música, a la estética y la filosofía. Es autor de libros como El legado de la India, Física para místicos, Mística para físicos, Ciencia y conciencia, el paradigma cuántico y la búsqueda espiritual, y Eres lo que buscas, por mencionar algunos. Su campo de investigación se centra en las interconexiones entre la mística perenne, la filosofía oriental, la occidental y la nueva física, todo ello orientado a la transformación personal y la conducta o filosofía sapiencial. Hoy vamos a charlar, entre otras muchas cosas, de su libro Eres lo que buscas. Espero que os guste la conversación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar en el podcast, por tener la amabilidad de dejarnos entrar en tu casa y poderte hacerte una entrevista. Gracias a ti por contar conmigo y por apreciar mis palabras. Un gustazo. Si te parece, vamos a entrar en harina, ¿vale? El maestro Zen Suzuki Roshi, famoso en Estados Unidos por llevar el Zen, decía que en la mente de un principiante hay muchas posibilidades. Sin embargo, en la mente experta hay muy pocas. ¿Cómo consideras que podemos desaprender para poder convertir nuestra mente de 40 años en la mente de un principiante? Bueno, es que lo curioso que es que la mente, igual que la consciencia, son cosas que no cambian. La mente la limpia, la vacía, la llena de buenos sentimientos, de negatividad, y la consciencia pasa lo mismo, que la consciencia no cambia. Lo que cambia son los contenidos mentales. Entonces la consciencia tiene ese poder, porque tiene la última palabra, de detener la mente, con una simple toma de consciencia, yo soy, estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a decir? Tú tomas conciencia de ti misma y los pensamientos se detienen. El problema de los pensamientos son los pensamientos azarosos. Sí. Por la mente azarosa, que es la puerta de entrada de todas las sombras. Ajá. Y, el hecho de, yo creo que lo más difícil cuando nos cuentan, ¿no?, el hecho de tener una mente limpia, ¿no?, una mente clara, bueno, no sé si clara y limpia es lo mismo, pero bueno, la cuestión está en que lo que creo que es más difícil es desaprender, nos dicen desaprende, ¿no? Desaprende para volver a aprender. ¿Eso cómo se hace? Es que todo parte del mismo lugar, que es de la conducta, ¿no? Ya. Depende de la conducta de una persona, de ahí fluyen los pensamientos. Los pensamientos no son causas, son efecto de toda nuestra actividad cotidiana, de nuestra relación, del trabajo, en fin, que la conducta es donde nacen todos los pensamientos. Entonces, el punto básico es ordenar un poco tu vida y ordenar tu forma de ser y de trato y de trabajo, y a partir de ahí los pensamientos empiezan a fluir con menos rotundidad y ya se puede, poco a poco, se pueden ir controlando, pero claro, es un proceso muy lento, ¿eh? Ya, sí que no es... Los pensamientos son muy duros de detener. Ya, no hay una receta, ¿no?, que pueda decir mañana la... Claro, los pensamientos y lo que sentimos es lo que somos. Ya. Entonces hay que empezar un poco por la raíz de todo, por la alimentación que nos damos psicofísica. Sí, ajá. ¿Y cómo puedo convencer a mi pareja que medite? Cuando es una persona muy inquieta, muy activa, que no para de hacer cosas y no lo intenta porque... Ya, que la persona no es fácil mental. El problema, claro, tiene que partir de... Todo empieza siempre en una especie de crisis, ¿no?
Sí. La crisis tiene una gran capacidad terapéutica y entonces en el momento que tienes cierta crisis, pues ya te empiezas a preguntarte, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Empiezas a analizar tu vida y de ahí tienes que hacer un propósito de hacer las cosas mejor o desarrollarte. Sin esa voluntad inicial no hay nada que hacer. Si esa persona, tu pareja, no quiere hacer meditación, lo primero que tienes que hacer es que ella lo sienta, que necesita, porque no está llena, no está completa, la mente está muy revolucionada, y entonces tú le puedes explicar que el mejor método para detener ese proceso carrusel mental, la terapia más antigua, más efectiva, y más probada y más verificada es la meditación. Que es verdad que cada vez hay más gente que medita, ¿no? Y es un tema que cada vez en nuestra sociedad se ve de una manera más, ¿no? Sí, obviamente la meditación, y ahora que llaman mindfulness, pues se ocupa un lugar importante en la sociedad, ¿eh? Es muy importante porque de la meditación, como de mindfulness, aprendes muchas cosas, ¿no? Un poco que las relaciones entre tu mente y tu conciencia, entre la mente y la respiración, el nivel de respiratorio se corresponde con el nivel de actividad mental, comprendes qué capacidad tienes de detener los pensamientos en un momento dado, también te das cuenta de la capacidad que tienes para configurar tu vida, porque donde pongas la atención, eso es lo único que va a existir. De todos los pensamientos que tenemos en la mente en un momento dado, que son prácticamente infinitos, en un momento dado, como la mente solo cabe un objeto a la vez, en un momento dado es aquel donde ponen la atención. Por eso la importancia de dominar la capacidad de dirigir la atención a voluntad. Ya. En realidad esa es la finalidad de la mente, Sí. de la meditación. La meditación. Ajá. Ser capaz de controlar la dirección de tus pensamientos. Claro. Porque los pensamientos son el enemigo a batir, son el malo de la película. Total, absolutamente. Si no hay pensamientos, vives en el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora no puede haber ansiedad. En el aquí y ahora las percepciones transcurren en el espacio. Ya. Ahí no hay ansiedad, hay percepciones. Puede haber ser buenas o malas, pero no hay ansiedad. Ahora, en cuanto una percepción te genera un juicio, el juicio ya desarrolla los pensamientos. Al desarrollar los pensamientos, te metes en el tiempo, que es el mal. Porque el tiempo es la forma de los pensamientos, o los pensamientos la forma del tiempo. Sí. De todas maneras, quiero entrar en la meditación un poquito más adelante, porque creo que hay varios temas ahí por rascar muy interesantes. Antes de nada, quería hacer otra pregunta. Hoy en día se dice que la paciencia es lo más escaso, ¿no? Porque vivimos en un mundo de inmediatez, ¿no? Vivimos en el mundo de las redes sociales, de entrar en la red, mirar compulsivamente, de estar metido muchas horas, ¿no? ¿Cómo crees que podemos cultivar la paciencia dentro de este entorno tan agresivo, por decirlo así, para desarrollar esa capacidad y luchar contra ese constante monstruo que son las redes sociales? Claro, la paciencia es una facultad difícil de conseguir porque va ligada con otras. En primer lugar, paciencia se puede ligar un poco con serenidad. Serenidad, digamos, que es la meta a alcanzar por todo buscador, aunque no se dé cuenta, porque de la serenidad sacamos a la luz lo mejor que somos, lo mejor que tenemos. Mal no puede ser. Cuando tú estás sereno, pues eres paciente, no te identificas, los apegos van desapareciendo, o el desapego va apareciendo, más o menos, en fin, pero todo el proceso es asunto de un cierto proceso personal, de transformación personal, que como dije antes, siempre nace la conducta. Si tú no cambias tu vida, por muchos yogas, muchas meditaciones que hagas, nada va a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es sentarte y pensar qué estoy haciendo con mi vida, cómo me comporto, qué trato tengo con los demás, cómo me alimento físicamente, cómo me alimento mentalmente. Y si no llegas a una conclusión y haces algún cambio en tu vida, porque vayas luego de 7 a 8 a hacer meditación o yoga, la verdad que en ese rato vas a estar a gusto, pero cuando salgas de ahí vas a volver a los mismos torbellino mental. Fernando, preparando la entrevista, he visto, he leído varios de tus libros, he visto varias entrevistas y reportajes, y comentas que ya lo sabemos todo para gestionar nuestra vida, en el fondo. ¿Por qué nos atiborramos, como dices tú, y no utilizamos nuestros recursos personales? ¿Por qué hacemos tan poco caso al conocimiento que ya tenemos? ¿Cuál crees que es la causa? Ya mira, hay un cuento, te lo contaré rápidamente, que son dos estudiantes amigos, dos aspirantes a la espiritualidad amigos,
y uno convence al otro para que cambie de maestro y vaya con el suyo, que es buenísimo, por decirlo a prisa. Total, que el otro que está a gusto con su maestro dice, pues a ver si a lo mejor este maestro es mejor y me enseña más. Se pone en camino, va hacia los Himalayas, pasa muchas penalidades, y cuando ya sabe que está cerca del maestro que le ha indicado su compañero, se encuentra una piedra en el camino que dice, dame la vuelta y lee. Y dio la vuelta y sabe los que ponía. ¿Para qué busca más conocimiento? Sabes tan poco caso al que ya tienes. Por eso, si nos ponemos a analizar lo que es la conducta, nos damos cuenta que es algo realmente sencillo. Todo lo que necesitamos para ser felices o para vivir en tranquilidad lo aprendimos en el parvulario, ¿no? No robar, no mentir, no dañar, no solamente físicamente, sino emocional y mentalmente. Y luego el imperativo moral, no hagas a lo demás lo que no quieres que te hagan. Simplemente con eso es todo el conocimiento. No te sirve para un conocimiento objetivo, pero para ganar armonía en tu vida y ser feliz, eso es lo más fundamental. Yo, después de haber pasado por el yoga más sofisticado, porque mi vida ha sido muy compleja, pasar por el yoga más complicado, cuando estudiar todas las religiones, filosofías, fui sacando conclusiones y claves. Y cuando las tenía todas preparaditas, me di cuenta que ya las sabía desde niño. Es decir, que es la religión natural, eso es donde vuelve uno siempre. Muchos trabajos que hagas, que salgas, que estudies, religiones, terapias, al final siempre vuelves al punto de partida, que es la conducta. La conducta, ¿no? Ya. ¿Y qué diferencia hay entre, un poco para intentar definirlo, porque me parece muy importante aquí definir conceptos, qué diferencia hay entre meditar y reflexionar? Porque sé que mucha gente piensa que meditar es reflexionar. Y seguramente es lo contrario, ¿no? Bueno, el reflexionar metes el tiempo en la historia, con lo cual ya. Estás sujeto a percance, estás en precario ya. Sí. Meditar es estar en el aquí y ahora. Sí. En el aquí y ahora no puede haber pensamientos, hay percepciones. Y cuando te pones a reflexionar sobre algo, ya te sales de la meditación, te metes en el tiempo. Sí. Y eso ya empieza a ser incómodo. Ya, claro. O sea, que realmente meditar es no pensar. No exactamente eso, porque dejar de no pensar en nada es imposible. Ya. O tratar de poner hasta el último pensamiento, no estoy pensando en nada, es un pensamiento, que es el más elevado. Lo que se trata es de dirigir el pensamiento, que el pensamiento sea volitivo, que es lo que haces que es lo que haces al meditar. Tú tienes, pasa que aquí, bueno, me has dicho, vamos a hablar de meditación luego. Vale. Sí. Mira, decías en tu libro, Eres lo que buscas, que la vida es como una partida de ajedrez. La gana quien es capaz de prever los movimientos por adelantado. ¿Qué crees que la meditación y la reflexión, más bien la meditación, mejor dicho, nos puede ayudar para desarrollar esa capacidad? Hombre, que la meditación te serena la mente, entonces te desarrolla la intuición. Y la intuición a veces, aunque puede ser capaz de ser muy consciente de lo que haces y de las consecuencias, es algo muy importante en la vida. Hay dos tipos de personas, los que actúan por impulso y los que actúan con una ligera reflexión. Y la meditación, entre otras cosas que te genera, es una especie de ángel de la guarda que en segunda fila, en silencio, esto solamente lo percibe el que practica con cierta continuidad. En cuanto vas a decir o hacer algo incómodo, te da un toquecito en el hombro. Tú puedes hacerle caso o no, pero la meditación te desarrolla esa consciencia en segundo plano que te avisa cuando algo va a hacer o decir, que el hacer y decir lo que nos causa todos los problemas en la vida. Si alguien te dice o te da un toque, vale mucho, es una ayuda. Yo lo llamo un ángel de la guarda. Ya, te entiendo. Es que nos contaban nuestras madres de niños. Claro. Y otro concepto también muy de la actualidad, lo has comentado, el mindfulness, ¿no? Me gustaría que comentaras cuál es la diferencia entre el yoga y el mindfulness. Bueno, ¿quieres decir yoga o meditación? Bueno, entre el yoga, es que el yoga es una cosa y la meditación es parte del yoga. Efectivamente. Vamos a poner la meditación, el rata, ¿cómo es? El raja... Raya yoga. El raya yoga, perdón. Estaba pensando. El rey de los yogas. El rey de los yogas. El raja. Y el mindfulness. Sí. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia, es el nombre y luego que el mindfulness pues, es como un intento de sacralizar la esencia de la meditación, el pensamiento de la India, en el Raja Yoga, es un medio para llegar a una trascendencia, una realidad última. Y claro, mindfulness eso lo elimina, entonces simplemente es un trabajo mental, es una gimnasia mental. Está bien porque así permite que mucha gente que no tiene esa inquietud espiritual y que a veces incluso están a la defensiva sobre el tema, pues que penetre en este mundo de la meditación y del autoconocimiento y ya, etcétera. Ya. ¿Y crees que meditar es aprender a convivir? Meditarte no es vivir, es antivivir, porque se para la mente. Te puede ayudar a vivir porque aprendes, ganas serenidad, ganas reflexión y te hace consciente de las situaciones. En ese sentido, por supuesto, la meditación ayuda porque te conoces. Todos los seres tenemos todo el conocimiento en cuanto a los valores, todo el mundo tiene ese conocimiento de forma innata, ¿no? De las culturas más antiguas siempre ha habido un consenso que robar, matar es malo y siempre se ha sabido lo que era bueno. Es algo que todos conocemos de forma innata. Entonces la meditación te ayuda a sacar a la luz esas cualidades más nobles que todos tenemos porque estamos conectados, estamos en este inmenso océano de lo universal, claro, donde nos movemos nosotros que somos entes evolutivos, nos movemos en un inmenso océano de la existencia, del alma, del mundo, donde está la voluntad, la consciencia, los valores, todo lo que es universal, las leyes naturales, la lógica, todo eso está en todas partes. Ya. Como la ley natural. A mí me preguntan ¿dónde está la consciencia? Y yo contesto, ¿y dónde están las leyes naturales? Ya, claro. En todas partes. Ya. Pasa que el ser humano evolutivamente ha desarrollado un intelecto muy refinado que desarrolla una especie de antena, entonces de lo universal, consciencia, valores y voluntad, permite captarlos más o menos dependiendo del refinamiento del cerebro. El que no tiene más mínima antena ni tiene ningún refinamiento se comporta puramente animal, que los que sin lo universal somos puros animales que respondemos más que a los tres instintos: conservarte, superarte, perpetuarte, conservarte y superarte en cualquier dirección. Ajá. Pasa que luego tiene que ser la propia sabiduría lo que te diga cómo se realizan estos instintos. La sabiduría de la vida precisamente es cómo responder a los imperativos de los instintos, que es lo que no hacemos en la vida, no hacemos otra cosa más que eso, responder a los tres instintos: come, ama y ten más. Sí. Desde que nos levantamos. Claro. Entonces tú eso lo percibes, entonces en virtud de la sabiduría personal interpretas esos impulsos. El instinto de perpetuación empieza desde la agresión física brutal hasta la experiencia espiritual, porque es la libido, que es el agente transmisor de la energía de perpetuación. La libido se va superando, se va sublimando y se va subiendo poco a poco en afecto, en cariño, en amor universal, hasta que se convierte en lo más elevado, en la gracia, ¿no? Ya. Pero, sí. Claro. Y luego todos los más instintos empiezan desde lo más pobre hasta lo más rico, lo más sublime. O sea que dentro de los instintos tenemos todas las experiencias posibles. Claro. En algún programa te he oído decir, cuando te preguntaban qué es el yoga, decías, comentabas un poco, yo creo que está basado en los libros sagrados, ¿no? Decías, ¿qué es el yoga? Decía, actúa y olvídate de los frutos y de las consecuencias de la acción, ¿no? Realmente es no preocuparse de hacer, sino del ser. Y de ahí del ser viene la acción adecuada, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo convencer a alguien que tiene una familia y que tiene que buscarse la vida para pagar las facturas? ¿Cómo se lo podría explicar este concepto? En primer lugar hay que tener claro qué es el yoga, porque no ve por ahí lo que dicen cosas un poquito raras del yoga. Ya. El yoga en realidad lo que es cualquier trabajo encaminado a separar tu conciencia de la experiencia del complejo cuerpo-mente. Porque el problema de la consciencia, de la infelicidad, es que está prisionera de los pensamientos. Por eso el yoga lo que busca es paralizar los pensamientos para que la consciencia, el purusa, no tenga que reflejar nada, no se identifique con ello y comprenda quién es en verdad. Sí. Pero el yoga el yoga también hay que tener claro que no busca la iluminación, ni unirte con nada. Sí. Simplemente busca eliminar los obstáculos que te impiden conocer tu esencia última. El ser humano es una puerta hacia la trascendencia, porque lo que te impide
conectar con esa trascendencia es tu carácter, tu ego, los obstáculos del carácter, como es lo que te impide seguir avanzando. Por eso la progresión en el yoga es ir transformando lo individual, lo egoico, en universal, hasta que poco a poco las reminiscencias de lo egoico se van reduciendo al mínimo. Lo egoico que viene del ego, ¿no? Exactamente. Entiendo, ¿no? El ego es el carácter, la experiencia vivida. Sí. Cuando esto se va purificando, pues de ese inmenso océano de la existencia vas percibiendo más los valores, incluyen la gracia, el amor, la empatía, vas percibiendo más y más. Te elevas mucho yo. Ya te entiendo. Acabas en la experiencia. Pero eso, digamos, que choca un poco con el mundo occidental, ¿no? En cuanto a que, bueno, el mundo occidental o la cultura occidental, en cuanto a que siempre buscamos un beneficio, un efecto positivo para, o sea, con ese egocentrismo, ¿no? Ese egoísmo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y exacto, ¿no? Nosotros tenemos un ego que se está encargado de realizar los tres instintos, eso nos da la individualidad. Entonces, no sé qué más preguntaba. Sí, me refería al hecho de la acción por el hecho de, o sea, no esperar un resultado en la acción. Es que esa es la esencia de la Bhagavad Gita. Claro. La esencia de la Bhagavad Gita es cómo vivir la trascendencia, lo espiritual, y al mismo tiempo participar del mundo. Y la respuesta está bien clara, y la repite docenas de veces, que realmente es la esencia del yoga. Tú puedes participar, solamente a la acción tienes derecho, pero no a sus frutos. Ya. Que la realización de tus aspiraciones no te lleva a la acción, aunque tampoco a la inacción. Es decir, que actúes simplemente respondiendo al deber, a seguir el camino de mínima resistencia de la asistencia y no pensar en los resultados, sino hacer lo que tienes que hacer porque es tu deber. ¿Y cuando tengas que decidir lo que tienes que hacer? Bueno, en la India está claro, están las castas. Claro, cada casta tiene un cometido. Claro, entonces, cada ser individual, cada individuo puede mirar en sí mismo cuál es su deber. Tienes familia, tienes un trabajo, tienes una actividad, tienes que cuidarte. Todo el mundo pertenecemos a una casta, entre comillas. Ya. Entonces, simplemente responder al camino que has elegido en tu vida, libremente, pues hacerlo lo mejor posible. Hacer lo mejor posible, quiere decir, sin pensar en lo que vas a hacer, lo que vas a ganar, sino cuál es tu deber y qué responsabilidades tienes. O sea que si lo adaptáramos a Madrid 2024, olvidándonos, entiendo que el concepto de las castas es un concepto que daría para un podcast entero, lo que uno debe hacer es lo que evidentemente, pues bueno, o sea, lo que sus valores le digan. O sea, bueno, no sé, ahí entraríamos en un... Pero hay algo universal, que es no robar, no mentir, no dañar en todos los niveles psicofísicos. Ahí nunca te puedes equivocar a seguir cualquier camino, cualquier religión, cualquier terapia. Si tú sigues esos principios, no te puedes equivocar. Y eso, claro, te lleva a vivir la vida de este 2024 en Madrid, pero nada te impide en cualquier momento, de que ahora estás con la calle, de que te levantas, de la gente del trabajo, comportarte de una manera desapegada, atenta, amable, cariño, es decir, de eso se trata la vida, pero nosotros somos nuestra relación con el prójimo. Se puede establecer un silogismo. Si nosotros somos lo que sentimos como consecuencia de lo que hacemos, y lo que sentimos se debe a nuestra relación con el prójimo, porque todo se debe a la relación con el prójimo, entonces nosotros somos nuestra relación con el prójimo. Por eso hay que cuidarlo tanto al prójimo. Claro. No es el enemigo a batir, aunque el instinto nos obligue a competir continuamente. Como decía Schopenhauer, el instinto es el maligno, porque para salvarte tú tienes que luchar continuamente en la vida desde pequeñito para ganar tu espacio. Claro. Estás compitiendo continuamente porque tienes una misión que hacer. Claro. Comer, amar y tener más de lo que sea, aunque estés equivocado, pero tener más de lo que sea. Comentabas en el libro que no es el enemigo a batir, sino el amante a conquistar. Efectivamente, a seducir, sí señor. Porque claro, si tú tienes una relación muy buena con el prójimo, te sientes bien, porque es que no hay otra fuente de información que influya en el ser humano más que el trato con los demás. Es que no somos seres en sí mismos, no somos nada, somos seres para los demás, ¿no? Como una nota musical no es nada si no es con el resto de notas, o una partícula sola no se la comprende. Una partícula subatómica en relación a los demás, pero nosotros somos lo mismo, en relación a los demás. Ya. El concepto de superación personal y el de mejora personal, ¿cómo lo unimos, Fernando?
Pues la superación personal no consiste, como decíamos antes, en informarse, no consiste en transformar la conciencia, no transforma en calzar la mente, sino que simplemente consiste en hacer las cosas mejor. Ya. Si nosotros somos lo que hacemos, como consecuencia, si nosotros sentimos en virtud de cómo nos comportamos, si hacemos las cosas mejor, seremos mejores. Y si somos mejores, seremos más felices. Pero mejores empezando de las cosas más nimias, que son es como las pequeñas cosas de la vida. Desde que te levantas, el saludo a la pareja, al amigo, sí, en el trabajo, en el comer bien, en fin. Pero para ti el concepto mejor, ¿qué sería? Elegir la mejor opción en un momento determinado. Ir haciendo las cosas cada vez un poquito mejor, sobre todo en el trato con el prójimo, en la comida. Y luego también tener muy claro que superación personal es superación ética. No hay otra manera de entender el tema de superación personal que entenderlo como superación moral, superación ética. Fuera de esa superación no hay otra superación. Hay superación en dinero, en progreso, pero ya son cosas materiales. Pero lo que es en relación al ser, no al tener, en relación al ser, eso es lo que nos da la serenidad. Que es. ¿Y quieres que la superación personal es la nueva religión del siglo XXI? Es la religión más antigua de la humanidad. El ser humano de que existe ha tenido la intención de ser mejor, se ha valido de religiones, se ha valido de muchas cosas, y ahora pues como la religión, el bienestar económico, pues se lleva la inocencia, y la inocencia, cuando se va la inocencia, se lleva la religión detrás. Yeah. Entonces todo eso es transformado, y entonces ahora ese afán de transformación, de superación, se utiliza los centros de yoga, los templos se vacían, pero los centros de yoga se van llenando poco a poco. Claro. Se ha cambiado un tema por el otro, en fin, la finalidad es la misma, ser mejor. ¿Cuál crees, Fernando, que es el ideal de vida en el siglo XXI de un buscador espiritual que trabaja en una empresa de Móstoles? Pues en primer lugar, como decíamos, la conducta. Pero hay algo fundamental, que es lo más importante de todo, y es que nosotros somos lo que comemos. Físicamente es obvio, pero es que emocional y mentalmente somos lo mismo. Es decir, que la mejor terapia que uno puede realizar es cultivarse. Cultivarse, ¿qué quiere decir? Leer, estudiar, hacer yoga, hacer meditación, visitar museos, conciertos, retiros, conferencias. Eso es lo más importante de una persona que quiera superarse, lo más importante con diferencia, y es lo más sencillo, es cultivarse en esta dirección. Si te cultivas y procuras, tienes la constancia de hacer las cosas un poquito mejor cada día, sí. Esa es la base de cualquier proceso de superación. Y una pregunta, ¿el que no hace todo eso es un ignorante metafísico? Está en precario porque no tiene el ser humano es capaz de desarrollar muchas técnicas de autocontrol. Si no tienes ninguna capacidad de esas, a los problemas de la vida te vas a enfrentar, pues eso, con ira, con pasión, con avaricia. Yo a veces he dado charlas en sitios y hay gente, ingenieros, en 2 carreras, títulos, y ahora ya no, porque todo el mundo está más o menos informado, pero hace tiempo que en estas cosas me preguntaban, pero ¿cómo yo no he aprendido de eso nada en la universidad? Claro. Efectivamente, claro, es que es un pensamiento positivo, encaminado al tener, pero lo importante no es tener, porque tener nunca tiene límite. El ser humano, el tener, siempre va a estar insatisfecho. Claro. Sin embargo, lo importante es desarrollar el ser, es decir, la empatía, la templanza, el autocontrol, en fin, todo lo que es amable en la vida, el cariño, el afecto, eso es lo que hay que cultivar. Y eso es lo que no nos enseñan en el colegio, lo que quieres decir, o en la universidad. De luego en la universidad, no, en el colegio es a lo mejor algún maestro, a los niños. Ya. ¿Qué es un sabio para ti, Fernando? ¿Qué es? ¿Qué es un sabio para ti? Pues para mí sabio es la persona que sabe interpretar las órdenes de los instintos de la manera más correcta posible. Cuanto mejor respondes a los instintos, a los 3 instintos que decíamos, cuanto mejor respondes a ellos, más sabio eres. ¿Crees que ahora la gente está más informada, pero hay menos sabios que hace 50 o 70 años? La verdad es que en la época de los líderes, tanto en política, en religión, ha desaparecido. Ahora hay una especie de un pensamiento único que lo cubre y lo domina todo, y creo que es bastante dañino. Ya.
El pensamiento único hoy en día es algo que cada vez está más arraigado, cada vez las fronteras son más estrechas, hay una especie de censura que es muchísimo peor que la antigua, que es la autocensura. Sí. Eso es dramático para la cultura. Claro, claro. Dices, creo que también en el libro, que la sabiduría es conocer y asimilar asimilar al carácter las leyes psicológicas que rigen los estados de ánimo, ¿no? Una frase ahí muy... ¿Es la sabiduría el verdadero camino a la felicidad, Fernando? El camino hacia la felicidad es el camino de la serenidad. Ya. La meta más alta que un ser humano puede alcanzar es la serenidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos serenos sacamos lo mejor que tenemos. Más no tampoco. Pero cuando tú estás serena aparece el sentido de la benevolencia, el cariño, la comprensión, la tolerancia, en fin. Te conectas, ganas una percepción de lo que te rodea, en fin, poco a poco expandes tu conducta fuera de tu consciencia, fuera del ego, la expandes, miras alrededor. Si tienes problemas, no, la conciencia se interioriza y estás ahí metido dentro de tus murallas. En cuanto a la serenidad empieza a brotar y empiezas a mirar alrededor y a sentir las cosas y sacar lo mejor de ti. Cuando estás sereno, tú respondes a las situaciones de la mejor manera posible. Cuando estás inquieto y nervioso, ansioso, te pinchan y pinchan más gordo y te gritan más, en fin. Claro. Y ese es el día a día de la vida. Claro. Y por entender exactamente el concepto de serenidad, serenidad es calma. 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 Serenidad. Vale. Una serena calma es lo más grande que podemos sentir. Comentabas antes el libro sagrado, ¿no?, del hinduismo, que es uno de los libros, ¿no?, creo que varios, ¿no?, el Bhagavad Gita, ¿no?, o también conocida como la Gita, ¿no? Y hay una frase que decía Fernando Sánchez Dragó, que siempre me llama mucho la atención y en el fondo me gustaría saber tu opinión, ¿no? Y dice que lo que existe no puede dejar de existir y lo que no existe... Lo que no puede dejar de ser. Lo que existe no puede dejar de existir... No, lo que es. O sea, lo que es no puede dejar de existir... De ser, sí. Y lo que no existe o no es, no puede llegar a existir. Exacto. Eso se ve cuando esto es la conversación entre Krishna y Arjuna. Entonces Arjuna está muy preocupado porque la guerra que se va a establecer, pues mira las tropas enemigas, se ve a primos, amigos, sabios, y entonces le siente remordimiento si no quiere luchar. Krishna le convence de que no se preocupe, que el alma no muere, y lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede llegar a ser, que no se preocupe, tú actúa de acuerdo a tu karma, a tu dharma, tú eres un guerrero, tienes que defender el bien contra el mal, los resultados ya no dependen de ti, eso ya depende de tu karma, de las circunstancias, pero tu deber es luchar porque eres un guerrero, es de la casta kshatriya y se enfrenta a los Kauravas con los Pandavas, unos son los buenos, otros los malos en teoría, y tienes que luchar, aunque sean amigos, no te puedes preocupar por el resultado de los actos, tú tienes que actuar, solamente a los actos tienes derechos, pero no a sus resultados, ya depende del karma, de la historia, de cada uno. Claro, el karma, que es un concepto que tengo la sensación de que está muy extendido, sí, pero ¿tú crees que la gente entiende ese concepto aquí en Occidente? Yo creo que es más sencillo de lo que puede parecer, la ley de causa-efecto, ¿no? La ley de causa-efecto. Todo nace en la Upanishad. Cuando le pregunta el sabio Altavaga, le pregunta a Yajnavalkya, ¿qué pasa con el cuerpo cuando pasamos los elementos a los elementos, el alma al aire, la vista, la mente al aire? Dice, los actos buenos te llevan a las reencarnaciones buenas y los actos malos te llevan a las reencarnaciones malas. Si lo quieres reducir a una sola vida, pues obviamente uno es el padre de sus actos, ¿no? Claro, uno es el responsable de sus actos. Somos todos responsables de dónde estamos porque siempre hemos tenido oportunidad de decidir, de decir no, de decir cambiar de pareja, de trabajo, hemos tenido la posibilidad de decir no. Si no lo has hecho ha sido por debilidad, por apego, por la soledad, por miedo a la soledad. Por eso luego no puedes pedir responsabilidad, tú eres el único responsable. Y en el camino espiritual, en el camino de superación personal, una de las cosas más importantes para entrar es aceptar que eres responsable. No resignarte. Resignarte piensa que la culpa de los otros y lo que tiene que cambiar son los otros. Aceptar quiere decir sentirte realmente responsable de la situación que estás.
Ya. y partir de ahí. Por eso es la gran diferencia entre el yoga y otros caminos, pues las religiones en general se están practicando de siempre y creo que en bastante pocos resultados. ¿Por qué? Ya. Porque parte de, de lo que debe de ser. Claro, eso Y no parte de lo que realmente el es. yoga parte de lo que eres. Vale. Por eso te dice que Claro. el yoga no es Claro. otra cosa que eliminar lo que te impide ser feliz o ser sereno o conocerte interiormente. Es un concepto, eliminar lo que te pide ser infeliz. Eliminar los obstáculos del carácter, porque si eliminas los caracteres del carácter, si tú eliminas lo que genera malestar, solamente puedes llegar al bienestar, no hay otro espacio en el que puedas navegar. Si Claro. eliminas todas las causas que te causan malestar, inevitablemente pasas Claro. al bienestar, no hay otro espacio. Pero ¿cómo eliminas la ira, por ejemplo? Pues la consciencia y la voluntad son la base, y más luego una práctica psicofísica de alimentación, de meditación. Sí. Así por las buenas no puedes Claro, solucionarlo. claro, Que claro. No tienes que ponerte en la situación de observador, del percibidor, y ver qué vas a decir y ver qué vas a hacer. Si no tienes esa capacidad que te la puede desarrollar la meditación con el tiempo, date por perdido. Es que Ya. vas a responder igual que pero somos o no somos. Ya. Una persona ha de pensar, ¿soy o no soy? A la hora de responder a los actos del prójimo, comprender que a veces poder y querer es lo mismo, que se trata simplemente de aceptación, que todo el mundo quisiera hacer las cosas mejor, pero el problema es que no lo saben. Ya. Entonces, si tú lo sabes, sé comprensivo y no te identifiques con las cosas que pasan en tu entorno, que son producto de la ignorancia, como todo Ya. el mal que existe. No sabes que el mal no existe, lo único que existe es la La ignorancia. ignorancia, ¿no? ¿Crees que el poder, comentabas antes lo del tema de las castas, ¿no? Pero bueno, en el mundo occidental está el poder del linaje, ¿no? ¿Crees que las castas del árbol genealógico, o sea, las castas son como el árbol genealógico de la vida aquí? Las castas son más bien el sistema nervioso de la India. Cuando en el siglo XII empieza la invasión musulmana, primero los afganos, luego 2 siglos más tarde, en el siglo XV, los mogoles, el hinduismo se repliega porque pasa a una situación subordinada al Islam. Entonces una de las cosas que mantiene la tradición son las castas, que se cierran y se centran en sí mismas y mantienen la tradición. Claro. Pero castas ha habido en todas las sociedades antiguas. Claro. Y llevándolo un poco a la actualidad, ¿el árbol genealógico crees que es un poco el linaje? ¿Es lo que puede afectar? No tanto la casta es Bueno, la clase. Lo claro. importante es una cosa que se llama jati, que es la actividad que realizas, o sea, es Ya. el gremio. El gremio, ajá. Entonces, todas las relaciones sociales se establecen dentro del gremio, no de la casta de satrias, brahmanes, sino hay diferentes de banqueros, de prestamistas, de sepultureros, de Sí, maestros, sí. hay de todo tipo, hay miles de castas, miles Sí. de jatis. Sí, sí, sí. O sea, de oficios, ¿no? Por La decirlo palabra así. casta es una palabra portuguesa. Claro, ajá, así. Ya, ya, ya. Y la gente se debe a esos gremios, como en Occidente se han debido hasta hace 3 días, hasta el siglo pasado. Hay muchos gremios que no puedes salir de ese gremio. Ya, ya, ya. Y eso ya ha cambiado, ¿no? Eso es lo bueno un poco también en esta temporada. Eso ya ha cambiado, pero claro, Ya. quita especialización y quita profesionalidad, porque tú estás haciendo, se va transmitiendo una labor de padres a hijos, no cabe duda que eso hace que pues, la eficacia Ya. sea muy grande. ¿Eh? Ya, ya, ya. No todas las castas no son tan negativas como pueda parecer. Ya. Has mencionado los Upanishads, ¿vale? Quería preguntarte, ¿un españolito de a pie se puede poner a leer los Upanishads o no se entera de nada? Hombre, los Upanishads tratan muchos temas de genealogía. ¿Qué es un Upanishad? Vamos Sí. a empezar por ahí. De los cuales se puede extraer una metafísica, con ciertas dificultades, pero se puede extraer una metafísica muy profunda. ¿Eh? Vale. Son muy interesantes, pues que hablan de muchas cosas, de ecología, de las categorías humanas, del camino de la perfección, te hablan de Brahma, del Atman, te hablan de todo. Pero luego realmente donde los libros que son de utilidad a un occidental son el Yoga de Patanjali y el Bhagavad Gita. Pero ¿cuál es el problema? Que son enseñanzas secretas, son doctrinas secretas. Ya lo dice en el Bhagavad Gita, Krishna, no enseñes esta doctrina
a quien no me sea, a quien no pase esta doctrina, a quien no me sea fiel y lleve una vida austera, ¿no? Ajá, Todos ya. los placeres nacidos de los sentidos son, no causan más que, en fin, Ya. son libros que tienen una trascendencia muy profunda, Claro. no son libros para cualquiera, Claro. son doctrinas secretas para iniciados, para renunciantes, para los renunciantes. Hombre, se puede suavizar el tema, pero claro, el mismo yoga de Patanjali, el primer escalón ya te pide castidad, carecer de medios, o pasa que eso se puede suavizar, ¿no? Pero, en fin, que es una doctrina no es para cualquiera. Antes está la religión, ¿no? Digamos, para prepararse. El Bhagavad Gita y el Yoga de Patanjali, que tienen todas las claves del desarrollo personal, desde lo más básico, más animal, hasta lo más espiritual, hasta en el Yoga de Patanjali y en la Bhagavad Gita son los libros, además como hablan en sutras. Ojalá los filósofos occidentales hubieran hablado con sutras, a lo mejor los hubiéramos entendido, a Hessel, a Hassel, a Heidegger. Si hubieran hablado en sutras, les hubiéramos entendido. La filosofía india está en sutras claros y rotundos que no cabe duda ninguna sobre ellos. Se estudia con mucha facilidad y te das cuenta así como la filosofía occidental, sobre todo la última, el siglo pasado, te hablan de un ser que muy bien no sabes qué es. Cuando tú lees filosofía india te das cuenta que están hablando de ti. Claro. No están hablando de un ser hipotético para otro filósofo. No. Por eso los libros actuales de autoayuda y todo esto que hay se basa un poco en todo esto, ¿no? O sea, se basa de una manera, ¿no? Completamente superficial. Sí, la forma de superficializar más las cosas. Claro. Todas tienen un fondo de verdad, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque es que rara veo el libro de superación personal de autoayuda que no empieza por la conducta. Y yo cada vez insisto más que todo nace y parte de la conducta. Y puedes hacer todo tipo de estudio, de terapia, de ayuda, pero al final, si comprendes, vas a ver a la casilla de salida, como en la oca. Tienes que empezar por qué me buenos levanto, hábitos. qué hago cada día, qué hábitos tengo, qué apegos tengo, cómo trato a mi prójimo. Ahí empieza todo un autoanálisis. Entonces, alimentarte y hacer las cosas mejor. Que parte de alimentarte, de cultivarte, es el yoga y la meditación y cualquier terapia. Pero los museos, la música, en fin, todo eso es lo que nos enriquece. Como físicamente un buen alimento te enriquece, emocional y mentalmente una buena lectura te enriquece. Y cada duda tú lees un libro de Zen, del Tao, te eleva y te sacas conclusiones sobre ti mismo, ¿no? Pero algo hay que hacer, algo que cambiar, algo hay que hacer. No te va a ir a clase porque tu amigo, tu compañero, tu cliente te lo ha recomendado. Tienes que ver tu vida, que voy a cambiar. Y en ese camino de búsqueda espiritual, vamos a llamarlo así, o en ese camino de, no sé, de limpiar la mente, de purificarte de alguna manera, dices que hay que eliminar todo lo que te causa malestar, ¿vale? Y que impide el estado de bienestar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? También comentas que la felicidad es la ausencia de dolor. Los problemas realmente vienen de nuestro laberinto interior, no tanto de lo que es, o sea, es decir, de cómo afrontar la vida, ¿no? Nuestros problemas vienen, como ya he dicho antes, de nuestra relación con el exterior. Todos nuestros problemas nacen en relación con el exterior, porque todos los conflictos internos son productos de algo que ha ocurrido fuera y te ha confrontado contigo mismo, te ha creado remordimiento, te ha creado mal rollo. Todo lo que tenemos dentro del ser humano ha nacido fuera. Fernando, ¿qué es el maestro? ¿Qué es un maestro? Bueno, pues no hay que hacer nada, un poder enorme y darle una trascendencia. Pues la persona que enseña a los niños a leer es un maestro, el que enseña filosofía es un maestro. El que enseña conducta, pues es un maestro. Y el maestro es un término muy bonito, que es el que enseña algo al que sabe menos. Pero no hay que dotarle unas capacidades como la dotan mucha gente, esa fundamentalidad del maestro. Yo nunca he tenido... Del gurú, ¿no? Del gurú. El concepto de gurú, ¿no? Que yo es algo nunca he tenido un maestro, ni estandarte, ni he seguido a nadie. Me he seguido de mi intuición, de la presencia interior y del estudio. Los libros te llevan bastante más lejos que cualquier maestro. Maestro, al fin y al cabo, no va a hacer más hacer una interpretación
de esos textos. Claro. ¿Y por qué tienes que esperar a que te lo interprete? Claro. Medita, estudia, medita y piensa sobre ello y te va a sobrar. Ya. Dices que tal vez el auténtico significado de la vida es que tenga significado. ¿Crees que el gran propósito de uno en su vida es encontrar el por qué está aquí y su significado? No. Hay dos cosas, propósito y significado. Vale. El propósito de la vida está más claro que el agua. Realizar tus instintos. Vale. Que eran conservación, ¿no? Eso, conservación, perpetuación y superación. Que puede ser deterioro, pero es tener más de lo que sea, sí, bueno o malo. ¿De qué estaba? Perdón. Sí, me refería a propósito y a significado. Ese es el propósito, está claro. ¿Cuál es el significado? Una persona se pregunta por el significado de la vida cuando está incómodo, cuando tiene malestar personal. Cuando una persona se siente bien, no se pregunta por el significado de la vida. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que el sentido de la vida es sentirte bien porque cumples tu deber correctamente. Claro. El significado de la vida es sentirte bien. Ahí se acabaron todos los problemas. Si tú sientes serenidad, dejas de preocuparte cuál es el significado de la vida, porque estás en el significado. Ya, pero, por decirlo así, una persona, un vagabundo, por ejemplo, no piensa en el significado, ¿no? Piensa en qué se va a llevar a la boca, ¿no? ¿O no? ¿Piensa en qué va a comer mañana y tal. Claro, es que el ser humano funciona en muchos pisos. Primero hay que solucionar los pisos de abajo y empezar poco a poco. Claro, hay gente que vive una vida muy difícil, hay tanta gente que sufre y lleva una vida tan dura, de que se levanta hasta que se acuesta. Pedirles ahí realmente que estudien y que lean y que hagan meditaciones es imposible. Hay que pasar una serie de fases. Así es la asistencia, ¿no? Claro. Es impía, la asistencia es impía, ¿no? Fernando, el autoconocimiento lleva a la autotransformación, ¿no? Y la autotransformación lleva a la autorrealización. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? Hombre, el camino espiritual poco a poco va ascendiendo, cada vez te vas purificando más, ¿no? Tus deseos, tus apetencias, los instintos los satisfaces de manera más sutiles, más elevadas. Este es un proceso que lo va desarrollando poco a poco, con el tiempo. Poco a poco te vas elevando, vas dejando lo individual más abajo, asciendes, empiezas a tener sentimientos de lo que es universal, la conciencia, los valores, la gracia, el amor, te empiezas a ganar conciencia de eso, hasta que sigues, hasta que contactas con la esencia de todo, la esencia de todo, que es Satchitananda, conciencia, asistencia, bienaventuranza. De estos tres principios se genera toda la existencia, se desarrolla toda la existencia. De lo real, del Sat, todo el mundo manifiesto. De la conciencia, todos los seres conscientes. Y de la bienaventuranza, de la gracia, del Ananda, todos los sentimientos. En lo más alto son unidad, plenitud, unidad, bienaventuranza. Esto se va desdoblando y los sentimientos cada vez se van haciendo más concretos, menos universales, hasta que llega un momento que ya no se percibe y aparece lo negativo. La avaricia, la ira, el odio, todo esto no existe en sí mismos. Lo que existe es ausencia de luz, ausencia del contacto con la trascendencia. Igual que no existe, no hay nada que produzca oscuridad. Ningún ente de la existencia del universo produce oscuridad. Lo que hay es ausencia de luz, es exactamente igual. Ya. Me gustaría entrar ahora un poco más en tu faceta personal, ¿vale, Fernando? Y me gustaría preguntarte cuál es tu receta concreta y misteriosa, concreta si quieres concretar, para vivir aquí ahora y estar atento y despierto. Pues dice Abhinavagupta, un gran filósofo del saivismo de Cachemira, que no se trata de meditar y hacer yoga, sino tener en todo momento conciencia de lo divino. Si tú en todo momento tienes conciencia de lo divino, se desarrolla la devoción. La devoción es el paso fundamental que alcanza un buscador. Cuando pisas la devoción, estás en lugar seguro. ¿Por qué? Porque la devoción no es adorar una imagen, la devoción es sentir que Dios, la divinidad, la madre en general, está detrás de todas las cosas, detrás de la multiplicidad
está la unidad. Entonces, si tú percibes que todo lo que te rodea es manifestación de la causa primera, de la divinidad, de la madre, como quiera, tu relación con ella es absoluta de entrega y de amor y cariño, ¿no? Porque la percibes por todas partes. Cuando empiezas a percibir la devoción, que es el camino hacia la mística, sin devoción no hay mística posible, precisamente entre espiritualidad y mística está la devoción. Ya, porque se puede ser, o se puede tener una experiencia mística viviendo una vida normal. No, muy difícil. Es posible, ¿no? Es que el proceso espiritual es muy lento y muy escalonado, ¿no? Y pasa, desgraciadamente, es muy difícil. Para llegar a lo más elevado hay que pasar por la ascética, claro, la renuncia, la castidad, porque la castidad no es que desaparezca la libido, es que está sublimada en amor, entonces la libido se convierte en una pansexualidad, ya no quieres un solo objeto, sino que el sentimiento se ha purificado, sublimado, y ese amor lo diriges a todo lo que te rodea. Yeah. Y tú al mismo tiempo disfrutas de ese estado de éxtasis y beatitud. Yeah. Por eso el místico es el ser más ambicioso del mundo. Es el único que renuncia a todo, claro, familia, dinero, y todo. Nadie más es capaz de. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está buscando es lo muy importante. Y porque renunciar a las cosas, la renuncia no quiere decir que empieces a dejar de gozar, empiezas a disfrutar, sí, los placeres superiores, como la serenidad, estas cosas que valen más la pena. Entonces, cuando lo percibes, eres capaz de renunciar a todo. Eso. Fernando, y después de lo que me has contado sobre la divinidad, como buscador espiritual, ¿cuál es la pregunta que quieres responder antes de irte de este mundo? ¿Perdón? ¿No te... Sí. ¿Cuál es la pregunta que quieres responder antes de irte de este mundo? O sea, ¿cuál sería la pregunta que te falta o la que te gustaría responder? ¿Qué respuesta me gustaría encontrar? Bueno, sí, bueno, no sé si te gustaría, sino cuál es tu, digamos, o sea, cuál es la pregunta que estás buscando ahora mismo. No estoy buscando realmente. Ya. Bueno, igual la estoy intentando vivir, sí, en serenidad, en sí, desapego, y no identificarte con las cosas por la comprensión de que cada uno hace lo que puede. Sí. Esa es mi necesidad, eso es lo que yo procuro tener siempre presente, ¿no? Claro. ¿Y de qué te sientes más orgulloso en la vida? ¿Qué has llevado durante...? Pues mira, lo que más orgulloso estoy es de la casa donde vivo, donde crié a mi familia. Es una casa muy grande y la hice con mis manos, una casa bastante enorme de piedra y muros sólidos y arcos. Ajá. Con vigas de sólida madera de 300 o 400 años, cogida de la restauración de una iglesia del pueblo próximo. Eso por un lado. Y por otro me siento realmente satisfecho de los 5 viajes por tierra que hice a la India, en aquellos años, comienzo de los 70, ¿no? Qué bueno. Claro, viajando a ras de tierra, a ras de los medios más económicos, claro, y más a nivel del terreno, son viajes que duraban 2 meses y medio. 2 meses y medio, ¿no? Que salías desde Madrid y te ibas a Benarés. El camino normalmente era ir a Barcelona, coger el barco de la Turkish Maritime, sí, que dejaba en Estambul en 6 días. Ajá. Y allí, como pudieras, ¿y ahí ya? Autobuses, furgonetas, de aquellas famosas furgonetas hippies, autobuses locales, furgonetas, camiones, en fin, todo poco a poco, de ciudad en ciudad, de experiencia en experiencia. ¿Y tardabas 2 meses en llegar a...? Sí, 2 y medio en llegar a la India, Nepal. ¿Y eso haberlo hecho 5 veces? ¿5 veces? Sí. ¿Por qué lo hiciste 5 veces? Porque era muy placentero, me gustaba mucho viajar. ¿Y la vuelta la hacías también así o no? Son 4 idas y 1 vuelta. Ah, vale. Una vuelta con una furgoneta que me compré, que nunca tenía que haberlo hecho, desde Nepal, con un cacharro de furgoneta, que aquello fue imposible, pero ya lo tengo descrito en mis libros. Ajá, vale. ¿En qué libro es donde tienes descrito? Tu último libro, ¿no? El último viaje, Historia de la furgoneta hippie, está en la editorial Olañeta. Es una novela... ¿Y cuentas todo lo que te ocurrió de una manera...? Cuento todo ese viaje desde Nepal hasta llegar a España al cabo de muchos meses, pasando por unas penalidades tremendas. O sea, podría haber escrito en ese viaje muchos libros. Ya. La furgoneta no podía pasar de 40,
le faltaba una ballesta, iba torcida, le faltaba la puerta del conductor, no había medidor de gasolina. Era un trasto maravilloso, porque había pasado todos los hippies de la historia, porque estaba toda llena de grabados, que sartenes, cazos, porque era grande, tenía una vaca arriba, que era una maravilla. Sí, qué bueno. Y ya por fin conmigo hice un último, ya habría hecho muchos viajes. A mí me la malvendió un alemán, que contento se quedaría, porque me la pusieron en el pasaporte y ya sabía, después de unos días me enteré de que esa furgoneta tenía que llegar a Europa, que no había ningún lugar en Asia donde pudiera dejarla, tirarla, porque te la ponían en el pasaporte, hasta en tiempos de la India, hasta una radio te ponían el pasaporte, y cuando salías te preguntaban, a ver esa radio, en caso de una furgoneta, por supuesto. Claro. Si yo llego a la frontera, no, es que la tiré, ¿por qué no? Vuelva mañana con la furgoneta. Claro. No hay más. Claro. Pero lo conseguí, y con eso liberé mi karma, porque fue muy duro, no te puedes imaginar, hasta la vida en peligro. Hoy en día eso es impensable, hoy en día. Hoy es impensable. Es impensable. O sea, aquello pilló al comienzo de los 70, el tiempo del Shah de Persia. Fueron unas épocas que la contienda de los persas y griegos entre Oriente y Occidente parece que estaba tranquilizada. Sí. Yo me moví por todos esos países 5 veces, en épocas de Ramadán, por Irán, Afganistán, Turquía, y no percibí esa polaridad que se siente hoy en día, desgraciadamente. ¿No? Qué bueno, interesante. Pues ese libro me lo voy a leer. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste en este camino espiritual? Es decir, por poner o sea, por una simple frase, eras una persona... Pues sabes que me hubiera gustado que me dijeran todo esto que te estoy contando yo a ti ahora. Me hubiera evitado muchos sinsabores. Porque el buscador empieza a buscar y no sabe qué busca, es una necesidad de expandirse, no sabe dónde busca, empieza a mirar alrededor, aquí y allá, maestro, cura, y realmente estás bastante confuso, hasta que después te das cuenta que el problema no está ahí fuera, que el problema está aquí dentro, y empieza la autorreflexión, empiezas a cultivarte, a cuidarte, a retirarte, a medir. Es el proceso lógico. De todas maneras dicen que el viaje es el camino más largo entre dos puntos, ¿no? En este caso sí, porque viajabas a línea, no creo que ibas en línea recta, ¿no? Arriba y abajo. Experiencia. ¿Qué libro has regalado más y por qué, Fernando? Hay libros muy útiles que todos están del Tao y del Zen, porque el hinduismo es muy complejo. Es basada en una metafísica maravillosa, pero es compleja. El budismo, que es parte del hinduismo, y el Zen y el Tao te muestran la vida sin metafísica, sino simplemente hablándote de cosas muy sensatas. Cuando tenía que regalar a alguien un libro sobre estos temas que no fueran los míos, me gustaban esos libros de Tao y Zen. Y luego también he regalado muchos libros de Kafka. Ajá, muy bien. Incluso lo de El tiempo perdido de Marcel Proust. Mira. Que me lo he oído varias veces, eso es música. Ajá. ¿Y el Tao Te Ching? Cuando dices el Tao, te refieres al Tao Te Ching, ¿no? Una pregunta, Fernando, por curiosidad, cuando estás bloqueado y agobiado, ¿qué haces? ¿Qué preguntas te planteas para salir de ese agobio? Por refugiarme en ese sitio que he ido construyendo con la meditación. Es un refugio que vas construyendo con la meditación poco a poco, que es situarte en el yo soy, yo existo. Ese es un lugar que si lo tienes dominado, no puede entrar nada si tú no lo dejas. Pero hay que entrenarlo mucho, con muchas horas de meditación. Yo es que medito muchos años, 5, 6, 7 horas diarias. Madre mía. Sí. Entonces cada vez desarrollas armas, aunque nadie está libre de la crisis, nadie, el ser más sabio está... El problema es que la persona que es más sabia, cuando tiene la crisis, no se le nota, o sea, su negatividad se la guarda, que es el problema de la vida, cuál es, que todo el mundo reparte generosamente su malestar interior a todos los que te rodean. Entonces, pero la crisis está, todo ser humano está en el espacio-tiempo, por muy listo que sea, tiene crisis y momentos difíciles. Pero si tienes tus almas, estás desarrollado tus almas, y la más fundamental es cerrar los ojos y decir yo soy, yo existo, soy una unidad de consciencia. Otra cosa es el mundo. Yo existo independiente de... Eso es Prakriti, yo soy Purusha.
Porque el yoga no es unidad, como todo el mundo dice, Sí. el yoga es justo lo contrario, es Sí. separación, Sí. dualidad, porque el yoga y el Sankhya, su metafísica, son filosofías dualistas. La consciencia activa a la materia, purusha. Al hacerlo se identifica con ella. Ujú. Por eso el problema es separar las dos, al complejo cuerpo-mente de la consciencia, para que éste se aísle y comprenda que no es el mundo ni son los Claro. problemas, que uno es el percibidor, el testigo, el que siente. Claro. Aunque luego ven a la vida, los problemas siguen ahí. Ya. Ya. Por mucho que medite, por mucho que haga, cuando abres los ojos te encuentras con los problemas de la vida. Ya. El problema es que cuando eso los ves con los ojos diferentes. Ya. El problema es identificarse. ¿Eh? El problema es identificarse. El problema de la vida es identificarse, eso no cabe duda. Por eso la mejor manera de tranquilidad es no identificarte con las cosas. Es comprender que cada uno hace lo que puede. Ya. Si no hace mejor es que no lo sabe. Ya, ya. Entonces, ¿por qué vas a generar más problemas? Ya. Sé que es muy difícil, Ya. pero la autoconsciencia, cuando ha desarrollado esa consciencia en segundo lugar con la meditación, antes de responder al, Ya. Ya. eh, Claro. te dan un toque interior. Claro. Siempre al final del podcast suelo hacer estas 3 preguntas, ¿vale? Y bueno, pues me gusta hacerlas porque me da pie a pensar en próximos programas, ¿no? Y siempre hago una pregunta que es: ¿a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escucharse entrevistado? Puede decirme a alguien que sea imposible. O sea, ¿a quién te gustaría escuchar en una entrevista? Claramente a Rajneesh, a Bhagwan. Rajneesh. Vale, ¿y Rajneesh quién es? Pues Rajneesh fue es un yogi, que lo llaman tántrico, que es un hombre que ha dicho las cosas que nadie ha dicho, ¿no? En los años 70, sus fieles se ocupaban en todo Occidente. Tú ibas por cualquier país de Europa, tú llevabas con la medalla con su foto aquí. Tuvo ashrams en Pune, en la India, hasta que le echaron de la India porque hacía ciertas cosas que no estaban muy de acuerdo con la moral india. Ya. Vino a Occidente, en Oregón creó una comunidad de más de 200.000 personas, también le echaron porque había toda la tierra estaba hecha polvo. Pero las cosas que ha dicho Rajneesh en sus libros no las ha dicho nadie. Ya. Yo creo que los libros de Rajneesh son una sabiduría. ¿Me recomiendas algún libro de Rajneesh? Es que tiene muchos. Ajá. Hay que ir a los primeros, Vale. porque ya los últimos, que hay muchos, los han hecho sus seguidores, que ya no Ya. tienen el mismo carácter. Ya. Hay uno muy fundamental que se llama la experiencia mística. La experiencia mística de Rajneesh. Vale, lo pondré en las notas. Aquí le del llaman episodio. más Bhagwan, Dios. Ah, le llaman, perdona, Bhagwan. Bhagwan, O sea, le llaman Bhagwan a Rajneesh. sí. Ah, vale. O sea, si yo me voy a una librería en Madrid... No, puedes mirar en internet Rajneesh. Ah, vale. Y luego también otro, Alan Watts. Alan Watts. Alan Watts, que fue de los primeros orientalistas americanos. Y así, cada vez que aparece algo de Alan Watts, procuro echarle un vistazo porque sabe lo que dice, ¿no? Estamos hablando de gente que vive. Alan Watts era en la época de floreció en los 70 hasta los 80. Te digo la verdad, no sé qué ha sido No de él sabes. últimamente, pero hace muchas décadas que no he oído Sí. hablar de él. Sí. Para mí esto Alan Watts y Rajneesh son... Rajneesh entiendo que tampoco ya no vive. Murió. ¿No? Ajá. Ya. Vale. Otra cuestión que suelo preguntar es, ¿hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista? Algo que hayas aprendido en esta charla, no sé, hablando de algún tema que te haya venido a la cabeza. Bueno, cuando hablas igual... Aprendido, con H. Sí. O sea, Cuando hablas, cuando enseñas algo, si tienes algo que enseñar, aprendes mucho. Sí. Aprendes a concretar tus pensamientos, Sí. a definirlos, a empaquetarlos, Sí. y eso es importante, eso ¿no? es importante, ¿no? Claro. Yo creo que eso. Y Fernando, ¿cuáles son tus próximos proyectos profesionales, personales? ¿Vas a lanzar algún libro? ¿Tienes algo en mente? Siempre estoy escribiendo. Sí. Tengo tantas miles y miles de páginas escritas en mi ordenador. Sí. Cuando busco algo, que no sé por qué tengo tantas que no tengo nada. De publicar, me gustaría publicar, pasa que perdí la ilusión, porque mis libros no aparecen en ningún sitio. Creo que Ya. he hecho cosas importantes, interesantes. Sin lugar a pero dudas.
sin lugar a dudas. Algo tengo en mi karma que... Ya. Y entonces, pues eso, no tengo mucha cosa ni ilusión por publicar. Creo que lo he dicho todo lo que tenía que decir. He escrito 15 libros, que en esos 15 libros está todo lo que podía haber dicho, y luego 200 de conferencias y conciertos, y creo que he cumplido con mi deber de embajador plenipotenciario de la India en Occidente. Yo fui a la India a buscar algo, más o menos creo que lo satisfice mi interés, y luego me sentí obligado a transmitirlo en Occidente. Claro. Creo que ya lo tengo hecho, ¿no? Lo que me trae más es eso, la serenidad, la tranquilidad, la vida rural. Y si me llaman siempre estoy dispuesto. Claro. Es una cuestión de deber. Claro. Y los conciertos, ¿no? Los conciertos que das. Siempre doy conferencia y concierto. Ahora tengo próximamente tengo una conferencia concierto y sí, pero no es como antes, que tenía una actividad plena. Ahora un poco. Ya. Vale. Muy bien, Fernando. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. He aprendido un montón en esta charla y te aseguro que se me ha hecho cortísima. O sea, tenía muchas preguntas, pero que claro, ya las has respondido con tus respuestas en las preguntas previas, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias, Fernando, por todo. Yo tengo que decirte que me he sentido muy a gusto y que me lo he pasado muy bien. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Hayas contado conmigo. Muchas gracias, Fernando. Encantado. Hoy hemos hablado con el gran maestro y sabio Fernando Díez López sobre su libro Eres lo que buscas, donde hemos tocado temas de muy diferente tipo, desde la meditación, yoga, mindfulness, filosofías orientales, el hinduismo, budismo y mística. Recomiendo sinceramente la lectura de sus libros y la asistencia a sus conferencias, ya sea por la hondura o por la claridad con la que cuenta temas tan complejos como la trascendencia, la física, la filosofía india. Vamos, un maestro de nuestro tiempo que nos ha ofrecido en este episodio unas cuantas píldoras de sabiduría. En un episodio más del podcast El Aprendedor, como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Para más información, suscríbete en elamprendedor.com. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.